Bien, jóvenes, reciban el saludo del Colegio Basili. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía. El tema que vamos a ver el día de hoy es la filosofía medieval. Ya en anterior oportunidad hemos visto la filosofía antigua. Y en esta filosofía medieval vamos a ver una característica principal acerca de la patrística que vamos a desarrollar. En lo cual vamos a tener que desarrollar, qué es la patrística, qué característica tiene la patrística, quiénes son los representantes de la patrística, ¿no? Quiénes influyeron, quiénes fueron los más eh, notorios en su pensamiento, en su ideología, y dentro de ellos vamos a situarnos o acentuar nuestra explicación o nuestra reflexión acerca de un representante principal que es Agustín de Hipona. ¿Ya? Entonces nos situamos en ese contexto. La filosofía antigua ya hemos visto anteriormente con sus diferentes periodos, cosmológico, antropológico, ontológico. Vamos a la filosofía medieval, ¿ya? Y vamos a ubicarnos en la patrística. Para lo cual es importante, digamos, ubicar ese contexto. Ocurre en el siglo V antes de nuestra era común al siglo XV, un promedio más o menos de unos 1000 años, ¿no? Promedio. El interés principal de la patrística va a ser Dios, ¿ya? Eso va a ser el interés a desarrollar, a expandir esta idea, a proliferar el pensamiento de Dios, por lo cual se podría llamar teocentrismo, ¿no? O sea, digamos, va a ser una etapa teocentrista. Pero su tema principal, donde se va a hacer filosofía y reflexión, son las dos verdades, la fe y la relación, y la razón. ¿Cuál es la relación o cuál es la contradicción que tiene la fe y la razón? ¿Ya? Estas dos verdades precisamente va a ser punto de reflexión en esta etapa de la patrística. ¿Y qué significado tiene patrística? Es un movimiento ideológico cultural que tuvo como principal objetivo defender al cristianismo. Se les conoce como padres del cristianismo, de ahí el nombre de patrística. Este conjunto de personajes que toman el lugar de padres del cristianismo van a hacer una defensa frontal para sustentar, para argumentar la existencia de Dios y por lo tanto, digamos, seguir aquel camino trazado, digamos, por la divinidad. ¿Ya? Y dentro de este grupo no solamente van a estar pues una serie de curas y obispos, sino que también van a estar filósofos muy destacados, ¿no? De ese momento para hacer una defensa argumentada, para hacer una defensa frontal y de esta manera pues el cristianismo se universalice, ¿ya? O sea, con esto quiere decir que el cristianismo en un momento determinado tenía una debilidad ideológica de fundamentación, una debilidad teórica de sustentación, ¿no? Por eso, ante esa debilidad, ante esa situación tan difícil, es que nace la patrística con un conjunto de intelectuales, filósofos y de otras ciencias que van a precisamente consolidar la estructura del cristianismo, lo van a sustentar porque evidentemente necesita de un conocimiento mucho más amplio, mucho más centrado, ¿no? Ya que estaba perdiendo vigencia por la misma razón de que no había fundamentación y no había argumento. Por eso nace la patrística en ese contexto. Dentro de los representantes vamos a ver a Tertuliano. Tertuliano, digamos, fue un padre de la iglesia, ¿no? Fue aquel hombre que influyó muchísimo, digamos, en lo que es la patrística en la iglesia, la estructuración de los cimientos de la iglesia cristiana.
¿ya? Es algo muy particular que, digamos, Tertuliano haya sido, digamos, un personaje que influyó muchísimo, que trabajó muchísimo también para lo que es el cristianismo, pero que no fue canonizado, ¿no? Precisamente porque en este proceso del crecimiento del cristianismo, la intelectualidad del mismo sistema religioso, él también pues va a tomar un paso al costado y va a ser a modo de una secta, de un grupo del tertulianismo, ¿no? Porque en ese momento pues habían muchas religiones que profesaban de Dios de diferentes perspectivas, ¿no? ¿No? Y eso es lo que va a ser Tertuliano. La frase muy conocida de Tertuliano es creo porque es absurdo, creo porque es absurdo. La fe contradice a la razón, ¿no? Yo creo, digamos, que Jesús pues ha muerto y ha resucitado después. Creo, pero sería un absurdo para la razón, ¿no? Para la razón sería un absurdo. Evidentemente, usted demuéstreme que una persona, pues, digamos, pueda morir y al tercer o cuarto día resucitar. Si nosotros vamos a la razón, evidentemente que será un absurdo, ¿verdad? Un absurdo, algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Pero solo es posible creer a través de la fe, pero no de la razón, ¿de acuerdo? No de la razón, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos, yo o usted se encuentra en un momento bastante crítico, ¿ya? De salud, ¿no? Tiene un cáncer terminal y, pues bueno, pasan los días y en un momento determinado usted se saca un examen y ya no tiene nada, ¿no? Entonces, posiblemente la razón tendrá pues que examinar mediante evaluaciones médicas, ¿no? ¿Por qué razón desapareció? Pero creo es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión de fe, es una cuestión de las oraciones, es una cuestión de que yo creo en alguien y ese alguien ha tenido intervención en esta, ¿no? Entonces por eso es creo, eh, porque es absurdo, ¿no? Entonces la fe contradice siempre a la razón. Incluso esto va a ser un aspecto de mucha importancia porque se sostiene aquí de que van a afianzar al cristianismo con un nivel de irracionalidad. Cuanto más irracional sea, obviamente es porque yo voy a creer, ¿no? ¿Me entiendes? Voy a creer más. Eh, digamos Jesús haya resucitado muertos, ¿ya? Es, es pues una tremenda irracionalidad, pero sí es posible mediante la fe, ¿de acuerdo? Entonces va a hacer pues que el cristianismo, digamos, es un campo estrictamente irracional, porque cree en lo que es imposible, porque cree en lo que es lo que no es posible, lo que digamos la razón o la ciencia no pueden explicar. Por eso cree, entonces Tertuliano dice creo porque es absurdo, ¿no? Y denotando la mayor irracionalidad de la religión o del cristianismo, en la cual digamos se aparta muchísimo de la razón, ¿no? Claro, pues digamos decir digamos, María por una voz del ángel se embarazó, eso será un absurdo para ustedes, pero con la fe es posible creer eso, ¿de acuerdo? Es posible creer eso, por eso que el cristianismo es estrictamente irracional bajo el planteamiento de Tertuliano. Y luego vamos a ver a San Agustín de Hipona, ¿ya? Él es el máximo representante del cristianismo, San Agustín de Hipona. Tuvo mucha influencia de Platón, una influencia platónica. Yo ya anterior oportunidades, en las clases anteriores, había advertido de que en Platón y Aristóteles se estaban sembrando los cimientos de lo que se va a estructurar o lo que va a ser la columna vertebral de lo que es el cristianismo, ¿no? Y lo toman a Platón porque Platón habla pues de un mundo sensible y de un mundo, digamos, de las ideas, el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Y en ese mundo de las ideas, pues hay alguien que está, hay alguien que es perfecto, ¿no? Y por ahí va pues tomar toda esta estructura
estructura teórica de Platón y en base a las teorías de Platón va a sustentar, digamos, la existencia de Dios, de la fe, de la creencia y otros aspectos elementales, digamos, San Agustín de Hipona. Y la frase importante de San Agustín de Hipona dice, creo para entender, creo, ¿no? Lo que quiere decir que, digamos, la fe guía a la razón, ¿no? La fe guía a la razón. Aquí sería, aquí hay un lapsus, a ver, aquí sería la fe, ya, la fe, ya está. La fe guía a la razón. Creo, fe, entender, razón. Creo para entender, para explicar algo, para comprender algo, primero tengo que tener fe, ¿de acuerdo? Si explico algo de manera veraz, de manera estructurada y objetivo, es porque primero tengo fe y esa fe ha guiado mi explicación racional sobre algo, ¿ya? Si he resuelto un problema de forma adecuada y óptima, es porque he tenido fe y esa fe me ha permitido resolver un problema de manera estructurada. Entonces, primero es la fe y luego es la razón, lo que conduce a pensar de que, digamos, la razón es la esclava de la fe, ¿ya? Y dentro de estos puntos de entendimiento y reflexión Hipona, por ejemplo, mira 4 aspectos importantes que va a encaminar en una ideología muy acentuada hacia el cristianismo e incluso hasta este momento, la iluminación. Dios nos da verdades que el hombre acepta por fe, pero que defiende a través de la razón. ¿De acuerdo? Simplemente Dios nos da verdades a través de la fe. Ten fe y pues nos va a llegar la verdad, pero que la tenemos que defender, digamos, con la razón. Gracias a la fe que nosotros tenemos, es que nosotros podemos explicar racionalmente las cosas, ¿ya? Y si nosotros no podemos explicar racionalmente las cosas, es porque nosotros no tenemos fe. Mientras explicamos a mayor racionalidad las cosas, es porque tenemos un altísimo nivel de fe, ¿de acuerdo? Entonces, no digamos que es contradictorio, como decía Tertuliano, sino dice que la fe guía a la razón, ¿ya? Guía a la razón, orienta a la razón, ¿no? No hubiera razón, no hubiera estructuración, si no hubiera creencia o no hubiera fe. La creación. Dios crea el mundo a partir de la nada. Por lo tanto, digamos, Dios es atemporal, ¿ya? Dios, al momento de crear, crea al tiempo y al hombre. Crea al tiempo, al mundo, crea el tiempo y al hombre. ¿De acuerdo? Al crear el tiempo y al hombre, ¿de acuerdo? El tiempo tiene inicio, ¿ya? Y el hombre tiene inicio a la vez. Y el que no tiene inicio y no tiene fin es Dios, es atemporal. Por eso se dice que el Dios es, digamos, eterno. ¿De acuerdo? Dios es eterno. Y nosotros obviamente somos perecibles, ¿no? Porque Dios nos ha creado y como Dios nos ha creado tenemos inicio y tenemos fin. En cambio Dios es eterno, pues a Dios nadie lo ha creado, es el primer motor, inmóvil, ¿de acuerdo? Y el libre albedrío es la causa del pecado. El hombre escoge su camino, el hombre es responsable de sus decisiones. Esta aseveración lo hace por algo que es importante. Muchas de las personas a veces decimos pues que si Dios nos ha creado a imagen y a semejanza de Él y además en la Biblia y sus escritos dice que Dios es bondadoso, es benevolente, es justo, ¿de acuerdo? Es perfecto. Entonces, ¿por qué deja que el pueblo, digamos, tome decisiones equivocadas? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué, digamos, hay tanta injusticia, digamos, en la sociedad? ¿No? Y Pona va a manifestar lo siguiente, ¿no?
que eso es porque el hombre anda en libre albedrío. Dios, para llegar a Dios, es un camino. Cuando caminamos por la senda de Dios, evidentemente las cosas son justas y uno llega a Dios. Pero como nosotros somos libres y andamos a libre albedrío, entonces no depende, digamos, de Dios las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos son propias del hombre, ¿no? Lo que Dios nos ha creado con libertad, ¿ya? Y como tomamos las acciones a libre albedrío, elegimos pues el mal, elegimos el pecado, elegimos lo negativo, y eso son decisiones netamente terrenales del hombre, eso no es la decisión de Dios, ¿no? Entonces Dios nos ha creado con libertad. Y con esa libertad, nuestras decisiones, pues, tenemos que ser responsables. Tomamos malas decisiones por no ir por el camino de Dios. Y por eso es que Dios, obviamente, no se hace responsable de él. Esa es la explicación, digamos, de San Agustín de Hipona. Y el providencialismo dice que Dios planifica la vida del hombre. Ya está predestinado, ya está planificado nuestra vida, ¿no? Y ese dicho que constantemente uno escucha, pues, decir que solo Dios sabe por qué lo hace. Entonces solo Dios sabe por qué lo hace. Y si Dios planifica nuestra vida, obviamente lo hace con fin de salvarnos, para vivir en otra vida, digamos, eterna, con felicidad y con justicia. Pero como nosotros tomamos una decisión de albedrío, nuestras propias decisiones, y no nos encaminamos bajo la palabra de Dios, bajo los designios de la palabra de Dios, obviamente, pues caemos, digamos, en el pecado, en las cosas absurdas, en lo negativo, y eso nos permite, pues, llegar, digamos, a Dios y llegar a la felicidad y a la justicia. Bien, jóvenes, eso sería la explicación en un primer momento de lo que es la etapa medieval. Y en adelante vamos a ver lo que es la escolástica, ¿no? La segunda etapa de la época medieval. ¿Ya? Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.